Entonces vamos a continuar con el tema de granulometría. Anteriormente habíamos visto el análisis por tamices, ¿ya? Este nos permitía determinar la proporción que existe en el suelo de grava, de arena, además de la cantidad total de suelos finos. Pero recordemos que los suelos finos también están compuestos por limos y por arcillas. No obstante, los tamices no nos permiten conocer cuál es la proporción entre limos y arcillas, solamente la cantidad total de finos. Es acá que para suelos finos ya utilizamos el análisis del hidrómetro. Básicamente el análisis del hidrómetro ya nos permite determinar el tamaño, el diámetro de las partículas, relacionándolas con la velocidad de sedimentación, con la tasa de sedimentación. Y esto básicamente es trabajar con la ley de Stokes, ¿ya? Si recordamos, la ley de Stokes nos permitía conocer la velocidad de una partícula cuando ésta se mueve a través de un determinado fluido. Eso era básicamente la ley de Stokes. Entonces esa la tenemos expresada acá, donde V naturalmente es la velocidad, tenemos ρ sub s y ρ w, que son las densidades del suelo y del agua, bueno, de la parte sólida y del agua. Tenemos acá la viscosidad y el diámetro de la partícula. Ahora, por conveniencia, nosotros no vamos a utilizar la densidad, sino a través de relaciones peso-volumen vamos a cambiar, y en este caso vamos a utilizar GS, que ya sabemos que es la gravedad específica del suelo. ¿Cuál es la razón? Que en términos de densidad esta es muy variable, pero la gravedad específica, sin en cambio, no obstante el suelo fino sea limo o arcilla, el valor no varía demasiado, es un valor básicamente conocido. Entonces vamos a utilizar, en vez de la densidad, la gravedad específica, y finalmente nosotros vamos a utilizar otra expresión para la velocidad, que es distancia sobre tiempo, y finalmente de acá vamos a trabajar con este término, lo vamos a reordenar en unidades adecuadas, vamos a obtener este término que vemos acá. Le vamos a denominar K a toda esta expresión, donde K, observen, solo depende de la viscosidad, ¿ya? Y depende de la gravedad específica, ¿ya? Entonces tenemos el diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula depende de K, que a su vez depende de la viscosidad y de la gravedad específica, y de la longitud y el tiempo medidos. Entonces, en la lectura que se ha proporcionado en clases sobre granulometría, ya les pido revisar esto. Tenemos la tabla 2.6, insisto en la lectura sobre granulometría. La tabla 2.6 nos da valores de K, ¿ya? Que están en función de GS y de la temperatura. ¿Por qué de la temperatura? Porque la viscosidad varía con la temperatura del fluido. En este caso tenemos una tabla donde para diferentes valores de la gravedad específica, por ejemplo 2.5, 2.6, etc., y para diferentes temperaturas, llámese 20, 21, tenemos diferentes valores de lo que es K. Es decir, el valor de K siempre va a ser conocido si nosotros medimos la temperatura del fluido a la cual estamos realizando el ensayo, y si conocemos la gravedad específica del suelo, que es un dato que vamos a asumir. Luego de esto nos toca medir la distancia y el tiempo. ¿A qué se refiere esas medidas de distancia y el tiempo? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una pequeña muestra de suelo, ¿ya? Vamos a tomar una pequeña muestra de suelo y la vamos a mezclar
con agua. Pero además, previo a esto, vamos a utilizar un agente dispersante, ¿ya? Porque las partículas finas no van a estar totalmente separadas, entonces vamos a utilizar un agente dispersante que es el hexametafosfato de sodio, con lo cual vamos a separar todas las partículas y luego vamos a mezclar con agua destilada y vamos a mezclar todo esto y colocamos luego el hidrómetro. Este es el hidrómetro, ¿ya? Y comenzamos a medir el tiempo. Entonces, conforme pasa el tiempo, es evidente que las partículas más grandes van a ir sedimentándose al fondo, ¿ya? Entonces, la mezcla va a ir disminuyendo su densidad. Y conforme disminuye su densidad, el hidrómetro va a ir hundiéndose cada vez más. Entonces, para determinados tiempos, nosotros vamos a ir midiendo o vamos a ir dando lecturas L. Esa longitud L es la dimensión medida desde el centro de gravedad del hidrómetro hasta la base del menisco. Ya nosotros tenemos acá un menisco y vamos a medir desde el centro de gravedad hasta la base del menisco, hasta la parte inferior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para lo que se ve en el gráfico, acá tenemos 20, acá está 25. Este sería, por ejemplo, 21. Tenemos acá 22, 23 y 24. En el gráfico de nuestro ejemplo, la lectura, ¿ya? Que le vamos a denominar R, ¿ya? R es la lectura en la base del menisco. Para nosotros R es igual a 22.5. Entonces, para cada tiempo t vamos a tener una lectura. Por ejemplo, nosotros teniendo esta lectura R, bien podríamos utilizar esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación que está acá. Por ejemplo, tendríamos 16.29 menos 0.164 por la lectura que es 22.5, ¿ya? Y eso nos sale aproximadamente 12.6, ¿ya? Pero también podríamos ustedes recurrir a la tabla 2.7 que hemos proporcionado en la lectura. Eso es parte de la lectura de granulometría. Tenemos la tabla 2.7 que nos relaciona lecturas del hidrómetro, ¿ya? En este caso R, con la longitud en centímetros. Entonces tenemos ahí varios valores. Si nosotros nos vamos a los valores 22 y 23, ya si ven su lectura, acá tenemos 12.7 y 12.5. entonces es evidente que nuestra lectura del ejemplo está en este intervalo y es 12.6. entonces podemos obtener de la tabla directamente el valor de L a través de la lectura del hidrómetro o utilizando esta fórmula. Entonces tenemos la longitud L, tenemos el tiempo medido T en el cual hemos hecho la lectura y tenemos el valor de K de tablas, con lo cual podemos obtener el diámetro de la partícula y por tanto los porcentajes de los diferentes diámetros del suelo fino, es decir, limos y arcillas.